¿Alguna vez te ha preguntado cómo poder implementar control estadístico de proceso en sistemas de gestión de calidad? Pues este es el video. Antes de hablar de esto, vamos a hablarte de las gráficas de control, todo lo que tienes que saber de estos tipos de gráficos, así como lo oyes. ¿Qué son los gráficos de control? ¿Cómo nosotros podemos interpretarlo? ¿Para qué sirven? ¿Cómo podemos realizarlo? ¿Y con cuáles software lo podemos realizar? Los que ya han visto mis videos saben que lo he realizado todos en Excel y Minitab. Y lo más importante, ¿cuándo y cómo nosotros podemos implementarlo? Y algo que hay que tomar muy en cuenta cuando no es recomendable utilizarlo. Realmente Microsoft no se ha tomado la tarea de desarrollarlo en ninguno de sus software, ni en Excel ni en Power BI. Realmente Excel trae desarrollado lo que es el diagrama de Pareto, el histograma, los diagramas de dispersión y algunos otros gráficos estadísticos. Realmente estos diagramas ya vienen automatizados en algunos software como es Minitab y otro software que realmente yo no he utilizado. Por eso Microsoft no se ha tomado la tarea realmente de implementarlo por la poca demanda que estos gráficos tienen. Realmente son utilizados generalmente en sistemas de gestión de calidad. Realmente Microsoft no se ha tomado la tarea de desarrollarlo e implementarlo en ninguno de sus software, porque con esto de la popularidad de los dashboards y los tableros de control se han enfocado en desarrollar otro software para el análisis de datos. Gráficas de control, todo lo que tú necesitas saber para poder implementarlo. Realmente por la ignorancia de las personas estos gráficos no son tan implementados en las organizaciones. Aquí tú vas a encontrar todo lo que tú necesitas saber para poder implementarlo de una manera práctica y visual. Gráficas o carta de control. Esta gráfica nos permite ver la variación de un proceso que normalmente se está realizando, y esta gráfica nos permiten identificar el problema antes de que sea peor. Otras herramientas funcionan por reacción, como son los histogramas, los diagramas de Pareto y los diagramas de dispersión. Realmente estos diagramas tratan el problema de manera objetiva, pero cuando ya el problema se está representando en la organización de una manera bien aguda. Las gráficas de control pasa lo contrario. Nosotros podemos medir la variabilidad del proceso o del producto antes de que se provoque un problema bien agudo. El trabajo de la administración por reacción se parece más a las de un bombero, que van de un lado a otro tratando de apagar los incendios. En el caso de estas gráficas, medimos todos antes de que se provoque el incendio. Las gráficas de control es un mecanismo que sirve para detectar con anticipación que existe una alta probabilidad de que en el proceso surja una fuente de variación ajena a él, lo cual afectará su capacidad para cumplir con las especificaciones del producto. Así de fácil son de entender estos tipos de gráficos. En organizaciones grandes que ya tienen todos sus procedimientos bien estandarizados y pueden establecer límites de control según ya el proceso y los datos que tienen recolectados históricamente, y poder establecer una mejor relación con los clientes. Eso es muy importante en esta organización. En un proceso cualquiera, administrativo o de producción, por más sencillo que sea, intervienen múltiples variables que influyen en su capacidad para lograr la calidad del producto. Debido al dinamismo de los procesos, las variables se modifican de manera constante por diversos factores, las cuales ejercen un efecto directo sobre la calidad del producto. Los factores que proporcionan la variabilidad del producto se llaman causas de variación, las cuales pueden ser causas comunes o especiales, según Deming en 1982. Antes de entrar a los gráficos de control, vamos a ver tres conceptos fundamentales, que es el control estadístico. Vamos a ver las causas comunes y especiales de variación, y vamos a ver el sistema de recolección de datos, que es sumamente importante para poder entender estos tipos de gráficos. Concepto de control estadístico de Charwar. Se dice que un fenómeno está controlado cuando a través del uso de la experiencia pasada se puede predecir, al menos dentro de ciertos límites, cómo se espera que varíe el fenómeno en el futuro. Si un proceso no está en estado controlado, la productividad o el éxito económico no se garantiza. Pues así como vimos en el concepto, si nuestros procesos, procedimientos o productos no están dentro de ciertos límites de control, pues no nos garantiza un éxito económico, así como lo oyes.
¿Para qué sirve un gráfico o diagrama de control? Esta es una interesantísima pregunta. Imagínate que tú realizaste un histograma o un diagrama de Pareto y atacaste la problemática que más está afectando a la organización. Bien, luego que tú resolviste ese problema principal, aquí es donde entran los gráficos de control, para poder establecerle límites de control a ese problema que ya hemos resuelto y evitar la ocurrencia del problema nuevamente. El objetivo básico de una carta de control es observar y analizar el comportamiento de un proceso a través del tiempo. Esto permitirá distinguir las variaciones por causas comunes de las debidas o causas especiales o atribuibles, la que ayudará a caracterizar el funcionamiento del proceso y así decidir las mejores acciones de control y de mejora. Y para eso tenemos que entender tres conceptos clave: diagnóstico, control y confirmación. El diagnóstico para evaluar la estabilidad de un proceso. El control es para determinar cuándo es necesario ajustar un proceso y cuándo se debe dejar tal y como está. Y la confirmación es para confirmar la mejora del proceso. Causas comunes y especiales de variación y los dos errores más comunes que las personas cometen. Variación por causas comunes. La variación por causas comunes o por azar es aquella que permanece día a día, lote a lote y se aporta de forma natural por las condiciones de las 6M. Variación por causas especiales. La variación por causas especiales o atribuibles es causada por situaciones o circunstancias especiales que no están de manera permanente en el proceso. Aquí hay que tener algo bien en cuenta. Tú eres el analista de los datos. Tú vas a determinar cuándo realmente hay una causa especial, porque hay causas especiales que realmente son muy difíciles de distinguir y realmente tú mostrar un gráfico con todos los punticos dentro de los límites establecidos quizá no es la manera correcta. Si tú hacer un análisis previo, tú eres el motor de análisis del proceso y por eso debes de conocerlo bastante bien. Proceso en control estadístico o estable. Estado en un proceso que trabaja solo con causas comunes de variación. La variación a través del tiempo es predecible, ya cuando tú sepas que puede ocurrir con los datos que ya ha obtenido y analizado, sabe que el proceso está bajo control estadístico. Error número 1: reaccionar ante un cambio o variación, efecto o problema como si proviniera de una causa especial, cuando en realidad surge de algo más profundo en el proceso, como son las causas comunes de variación. Error número 2: tratar un efecto o cambio como si proviniera de causas comunes de variación, cuando en realidad se debe a causas especiales. Estos son los dos errores que se dan y más se debe por el analista que no sabe identificar cuándo realmente son causas comunes o cuándo realmente está pasando una anormalía en el proceso. Para entender un poquito mejor las causas comunes y causas especiales, vamos a ver algunas definiciones que nos dan los libros. Las causas comunes son inherentes al proceso y deben considerarse durante el diseño de este a fin de determinar su capacidad para lograr la calidad óptima de los procesos. Reducir la variación debida a causas comunes requiere rediseñar o mejorar el proceso. Por otro lado, las causas especiales de variación son factores externos al proceso y por lo tanto no considerados en la determinación de su capacidad para lograr la calidad, de manera que se debe estar atento para detectar a tiempo la presencia de estos factores. Controlar el proceso, esto es muy importante. ¿Qué es controlar el proceso? Monitoreo periódico del proceso para detectar si alguna variable no opera entre los rangos permisibles, en cuyo caso se deben realizar acciones para devolverla a su nivel óptimo. El control estadístico del proceso se pone en práctica en tres etapas: recolección de datos, control de proceso, determinación de la capacidad del proceso para cumplir con las especificaciones en busca de la menor variabilidad posible. Plan de recolección de datos y de control. Vamos a ver todo sobre la recolección de datos en 5 puntos fundamentales que se debe analizar y se debe estudiar a profundidad. El número 1 es determinar qué tipo de gráfica de control se va a utilizar. El número 2 es determinar el tamaño de la muestra. El número 3 es determinar la frecuencia de toma de muestra. Número 4, determinar la longitud del periodo inicial de recolección de datos. Y por último es recolectar los datos o
obviamente. Vamos a ver todo esto a detalles, qué significa cada uno de estos punticos. El primero, que es determinar el tipo de gráfica de control que se va a utilizar. Ya tú has visto todos los videos míos en mi canal. Existen dos tipos generales de cartas de control, para variables y para atributos. Las cartas de control para variables se aplican a características de calidad de tipo continuo, que intuitivamente son aquellas que requieren un instrumento de medición: peso, volumen, voltaje, longitudes, resistencia, temperatura, humedad, etc. Existen características de calidad de un producto que no son evaluadas con un instrumento de medición en una escala continua, o al menos en una escala numérica. En este caso, el producto se juzga como conforme o no conforme, dependiendo de si posee ciertos atributos, o también al producto se le podría contar el número de defectos o no conformidades que tiene. Este tipo de características de calidad son monitoreadas a través de la carta de control por atributos. Aquí tenemos ya la carta de variables y carta por atributos. Las cartas de variables, para que no se nos olvide, es para productos o procesos continuos. La de atributos es para determinar cualidades o defectos en los productos. Dentro de estos tipos de gráficos de variables y de atributos se encuentran 4 tipos de gráficos más, que lo vamos a ver más adelante y cuándo implementar uno en específico u otro. Punto número 2, determinar el tamaño de la muestra. Esto es sumamente importante. En el caso de las gráficas por variables, el tamaño de la muestra varía de 2 a 20 piezas. Esta cantidad de muestra por cada medición serían los subgrupos, y si el número es mayor a 9, pues se utiliza la gráfica XS, y si es menor, se utilizará la gráfica XR. Y si el proceso es muy lento y se dura mucho para tomar una muestra, se aplicará la gráfica XRM o de rangos móviles. Por otro lado, las gráficas de control de atributos se utilizan muestras de entre 50 y 200 piezas, aunque conforme disminuye la fracción defectuosa que contienen los lotes, el tamaño de la muestra debe aumentar por razones estadísticas, interpretación de las cartas de control y las causas de la inestabilidad. Todo esto es lo que necesitamos saber. Realmente la carta de atributos, esto va a variar según el sistema de muestreo que tengan establecido en la organización. Número 3, determinar la frecuencia de toma de la muestra. Esto es muy importante, deben de ser en un orden establecido. Nosotros no podemos tomar una medición hoy, una ahorita, luego otra mañana, sin tener un orden o una frecuencia establecida. En el control estadístico de proceso se toma una muestra del tamaño definido como apropiado cada cierto tiempo. Por ejemplo, se toman 5 piezas en forma continua cada 15 minutos. Conforme la cantidad aumenta, disminuye la variabilidad del proceso en relación con el tiempo, por lo cual se puede disminuir la frecuencia del muestreo. Pues claro, esto es obvio. Número 4. Determinar la longitud del periodo inicial de la recolección de los datos. Este periodo inicial de recolección de datos debe ser suficiente para acumular por lo menos 35 a 40 muestras, debido a que por razones estadísticas se necesita como mínimo 25 muestras asociadas a condiciones comunes de operación para analizar los cálculos. Ojo con esto, determinar la longitud no significa que yo voy a recolectar 40 muestras y voy a hacer un gráfico de control y ya más nunca voy a realizar otro gráfico de control. No, realmente esto va a depender de la organización. Realmente los datos se pueden recolectar el año entero o siempre se van a estar recolectando los datos, y lo que se establece es el periodo en el cual tú lo vas a presentar, y estadísticamente se recomienda que sea de 25 muestras en adelante. Así tú puedes establecer el periodo, ya sea de 30 días, 40 días, que son los días ideales para tener el número de muestra ideal y ir presentándose estos gráficos mes tras mes o cada cierto tiempo. Número 5, y el más obvio, recolectar los datos. Después de haber dado los pasos mencionados, se puede empezar a reunir los datos. Es importante que esto no solo se registren, sino que también se observen con determinamiento las condiciones en que se aplicó el proceso durante el periodo correspondiente a cada dato. Así, en el futuro se podrá obtener conclusiones sobre las causas especiales de variación para emprender acciones de control del proceso. Recuerda, recolectar los datos, ya que tú hayas definido todos los otros puntos, ya tú tienes que tener en cuenta quién es que te va a recolectar los datos, los instrumentos que tú vas a utilizar, y algo bien importante, el analista de los datos debe de poder identificar cuando realmente haya una causa de variación especial o
si realmente son causas de variaciones comunes y darle continuidad a todos estos números, a todas estas recolecciones de datos que se van obteniendo del proceso día a día. Interpretación de las cartas de control y la causa de la inestabilidad. Esto es un puntico muy importante y donde más solemos confundirnos. Realmente interpretar los gráficos de control, algunas personas se complican por el estadístico de sigma, que realmente nos establece 3 zonas en un gráfico de control, pero esto no es tan complicado. Realmente este es el mismo comportamiento de un histograma, donde en la línea central es donde deben aparecer la mayor frecuencia de los datos, y lo que hace el histograma o lo que hace Six Sigma es poner 3 sigma. Esto es un estadístico que mide la variabilidad de un proceso, tanto a la izquierda 3 sigma, tanto a la derecha 3 sigma más. Aquí debe de aparecer todas las variabilidades del proceso. Entonces se divide en zona. Por ejemplo, mientras más amplia se encuentra la variación, pues la zona va cambiando, y aquí es donde tú vas a establecer y determinar realmente cuándo tu proceso es estable o cuándo no es estable, y puede también clasificarlo por zona. Por ejemplo, si mi proceso se encuentra en la zona C, que es una desviación estándar tanto hacia arriba y hacia abajo, pues mi proceso está bajo control. Si está en la zona B, pues mi proceso está intermedio, y si está en la zona A, pues está fuera de control. Si se encuentra tantos puntos, etcétera, tú también puedes determinarlo, pero más adelante te voy a mostrar todos los patroncitos para nosotros facilitar el proceso y establecerlo según nuestro procedimiento o nuestra organización. Así que vamos a verlo. Para entender un poquito más sobre la desviación estándar, nosotros tenemos que entender por qué ponen un sigma hacia la derecha y uno hacia la izquierda. Un ejemplo muy sencillo es que si tú estás midiendo el peso de un producto, puede variar tanto si tiene peso de más como si tiene peso de menos. Entonces esa variación de más o menos es lo que se establece como un sigma hacia la derecha y un sigma hacia la izquierda. Tú agarra y suma esos dos valores y saca el promedio. Esa sería la línea central. Entonces el comportamiento de los valores individuales sobre la línea central. No sé si me di a entender bien ahí, pero este es un ejemplo fácil y práctico para nosotros captar mejor qué significa esto de la variación de Six Sigma y la desviación estándar. Pero no te preocupes, vamos a ver los 8 comportamientos más comunes que se deben investigar, a ver si son causas especiales de variación. El número 1 es un dato fuera de los límites de control. Cuando tenemos un dato fuera de todas las zonas o límites de control, es una causa especial de variación que hay que investigarla. El número 2, 8 puntos de forma consecutiva por arriba o por debajo del promedio. Esto también es una causa especial que hay que investigar. ¿Por qué aparecieron 8 puntos consecutivos por encima de la media? La número 3, 5 puntos consecutivos en orden ascendente. ¿Qué significa esto? Pues cuando tú encuentras 5 punticos que van tanto hacia arriba o que van hacia abajo de manera consecutiva, hay que investigar este patrón. Número 4, 14 puntos alternándose en forma consecutiva hacia arriba y hacia abajo. También esto hay que investigarlo, porque no puede ser que en una suba, en otra baja, en otra suba, en otra baja, y de manera consecutiva 14 puntos. Ya realmente hay que investigarlo. La número 5, 2 o 3 puntos en la zona A o más allá. Cuando nosotros tenemos de 3 a 4 o 5 puntos ya rozando el límite de control superior o el límite de control inferior, hay que investigar esa causa de variación. Número 6, 4 puntos o 5 puntos consecutivos en la zona B o más allá. Número 7, 15 puntos consecutivos en la zona C. Hasta tener el proceso bien controlado puede ser una causa especial o una causa que hay que investigar. ¿Por qué están apareciendo todos los puntos muy cerca de la media? Bueno, hay que investigarla. No quiere decir que se están tomando mal los datos, ni tampoco quiere decir que es una causa especial, porque si el proceso está bien, está bien. Número 8, 8 puntos consecutivos que no caigan en la zona C. Hasta esto es una causa que hay que investigar. Cuando tú ves que hay 8 puntos y ninguno se acerca mucho a la media central, pues también puede ser una causa especial de variación. Vamos a ver ahora 5 patrones claves que el libro nos plantea para nosotros determinar la causa de inestabilidad que puede presentarse en un proceso o
causa de variaciones especiales. El primer patrón, desplazamiento o cambios en el nivel de proceso. Este es muy fácil de identificar. Cuando tú empiezas por ejemplo, por encima de la media todos los puntos y a la mitad del periodo todos los puntos se te arrojan por debajo de la media central, pues es un patrón que muestra una inestabilidad en el proceso. El patrón número 2, tendencia en el nivel del proceso. Esto es muy fácil de identificar. Cuando tú empiezas a tomar los datos y empieza en los puntos más bajos o por debajo de la media central, y luego cada vez que sigue tomando mediciones los valores van aumentando como si fuera una tendencia, pues esto es un patrón que hay que investigar. El patrón número 3, ciclos recurrentes o periódicos. Este es como te decía anteriormente. Cuando tú ves que hay 5 o 6 puntos consecutivos hacia abajo o hacia arriba, pues también hay que investigar este patrón que no es común. Patrón número 4, mucha variabilidad. Cuando tú ves que los datos son demasiado inestables, aún encontrándose dentro de las zonas, si no hay datos que se acerquen a la línea central, pues es un patrón que hay que investigar. Patrón número 5, falta de variabilidad. Hasta la falta de variabilidad en un proceso hay que investigar. Bueno, si realmente el proceso se encuentra así como está, con poca variabilidad, pues excelente, el proceso está bajo control. Pero si tú ves que los datos están siendo alterados, es que realmente hay que investigar por qué el proceso está tan controlado en diferencia a periodos anteriores. Estos son todos los patrones que nosotros podemos ver con causas que realmente hay que investigar. Y tú te preguntarás, pero ¿cuándo yo voy a determinar que mi gráfico de control está bien? Realmente esto es una excelente pregunta, y con todos estos patrones realmente los gráficos lo pueden presentar muy a menudo. Y yo te diría, claro que sí, realmente en Minitab ya vienen establecidos todos estos patrones, no tienen que complicarte. Y otra cosa muy obvia, realmente cuando tú realices el gráfico de control, tú no tienes que aprenderte todos estos patrones, tú mismo vas a identificar viendo el gráfico qué pasó de un periodo X a otro periodo o qué está pasando realmente con el gráfico. Pero vamos a decirte las razones más comunes por las cuales se pueden presentar estos patrones de inestabilidad en el proceso. El número 1, la introducción de nuevos trabajadores, máquinas, materiales o métodos. El número 2, cambios en los métodos de inspección. El número 3, una mayor o menor atención de los trabajadores. Número 4, un proceso mejor o peor. Número 5, el deterioro de desgaste gradual del equipo de producción. Número 6, desgaste de las herramientas de corte. Número 7, acumulación de productos de desperdicios en las tuberías o en cualquier otro lugar que se acumulen productos o desperdicios. Número 8, calentamiento de máquinas, que las máquinas se estén calentando o se estén sobregirando o dañando. Número 9, cambios graduales en las condiciones del medio ambiente. Número 10, cambios periódicos en el ambiente. Número 11, diferencias en los dispositivos de medición de prueba que se utilizan en cierto orden. Número 12, rotación regular de la máquina u operarios. Número 13, efecto sistemático producido por las máquinas, operarios o materiales que se usan alternativamente. Sobre control o ajustes innecesarios en el proceso. Número 15, diferencia sistemática en la calidad del material o en el método de prueba. Número 16, control de 2 o más procesos en la misma carta con diferentes promedios. Número 17, equivocación en el cálculo de los límites de control. Número 18, agrupamiento en una misma muestra o datos provenientes de universos con medias bastante diferentes que al combinarse se compensen unos con otros. Número 19, cuchoreo de los resultados. Número 20, carta de control inapropiada para el estadístico graficado. Estas son todas las razones que te pueden dar variabilidad o inestabilidad en el proceso, entre muchísimas otras que tú puedes sumar. Ahora vienen los más interesantes, todos los tipos de gráficos de control, cómo interpretarlo, que es lo más importante, y cuándo nosotros podemos implementarlo. Las gráficas XR o de rangos y de medias. Esta gráfica nosotros la vamos a realizar cuando el número de mediciones por cada muestra que tomemos sea menor a 8 y mayor que 1. Realmente este tipo de gráfico lo más interesante es interpretarlo. Nosotros primero vamos
a interpretar el gráfico de rango que mide la variación de los datos. Luego que esté bajo control, vamos a ver el de promedio, a ver si realmente la media central coincide con el valor óptimo, que es el que estamos buscando. Una cosa es que nuestro proceso esté bajo control estadístico según la variación que presentan los datos, y otra cosa que esté controlado según el nivel óptimo o el número ideal que se requiere en el proceso. Número 2, gráficas de media y de desviación estándar, XS. Esta gráfica es prácticamente igual que las de rango. Vamos a utilizar esta gráfica cuando el número de subgrupo o de mediciones sea de 9 en adelante, y para interpretarla es igual que las gráficas de rango. Lo único que cambia en esta gráfica con respecto a las otras es que la variación la vamos a medir con la desviación estándar, ya que cuando el número de subgrupo es un poquito grande, la variación o la validez calculadas con el rango se pierde un poco, y por eso se toma la desviación estándar y se va a interpretar de la misma manera. Vamos a ver si el proceso está bajo control estadístico con la gráfica de desviación estándar, y luego utilizaremos las gráficas de promedios, que nos va a decir si realmente el proceso está bajo control estadístico según la media corresponde al valor óptimo del proceso. Nuestro último gráfico de variables, gráficas de rangos móviles y de medidas individuales. Estos dos se desarrollan en conjuntos, tanto el de rangos móviles como el de medidas individuales. Y te preguntarás, ¿cuándo voy a implementar este? Muy sencillo, cuando el número de muestras se dura mucho para tomar una medición. Ojo con esto, muchas personas confunden la muestra con las mediciones o subgrupo. Una muestra es un conjunto de medidas que se toma de dicho proceso, procedimiento o producto que estemos evaluando. Realmente, cuando tú en un día puedes tomar una sola medición, tendrás que utilizar estos gráficos o tengan periodos muy largos. En el otro caso, cuando tú en un día puedes tener una muestra con 8, 10, 7 mediciones, utilizará las gráficas XS y XR. Así que estos gráficos son muy útiles en procesos realmente que se duran mucho, como son los procesos químicos, procesos de producción de algunos alimentos que se duran mucho para tomar una muestra. Cartas de control o gráficas de control para atributos. Vamos a verlas todas, tanto los de productos defectuosos como también defectos en los productos o unidades defectuosas. Cartas P y NP. Estas son para productos defectuosos. ¿Cuál yo te recomiendo de las dos? Pues la carta P, que mide la proporción de artículos defectuosos, y como te explicabas en los videos míos de cómo realizar estos tipos de gráficos, nosotros podemos verlo tanto en porcentaje y en unidades. La carta P es la que yo te recomiendo en cualquier situación. Aquí simplemente tú vas a realizar una pequeña división de la muestra que se tomó para observar el producto y los defectos que se encontraron. Tú divides los defectos entre la muestra y te da la proporción. Si lo quieres llevar a porcentaje, lo multiplica por 100, y si simplemente quieres ver las unidades, pues tú tomas todos los defectos que aparecieron y lo vas a graficar normalmente como es la proporción. Un ejemplo bien sencillo: yo cojo estas 3 unidades que te he mencionado y me va a dar la misma variabilidad o la misma línea en cualquier software que tú lo realices. Como tú quieras presentarlo es opción tuya. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta en estos gráficos: cuando la muestra es variable, y generalmente es lo que más vamos a encontrar en organizaciones, nosotros tenemos que implementar la carta P, pero con límites variables, ya que no va a tener la misma incidencia la carta de control P normal, ya que los límites van a ir cambiando según cambie el tamaño de la muestra. Un ejemplo bien sencillo: no es lo mismo tener 8 defectos en una muestra de 200 unidades que tener 8 defectos en una muestra de 1000 unidades. Si los límites no están variables, pues puede ser que tu gráfico se confunda y te dé un gráfico bajo control estadístico. Sin embargo, con los límites variables, esto va a ir cambiando y te va a decir si realmente está bajo control estadístico. Cartas de control C y U. Es frecuente que al inspeccionar una unidad, la cual puede representar un artículo o un lote de artículos, una medida lineal, metro, tiempo o medidas de áreas o de volumen, se encuentren el número de defectos que tiene en lugar
de limitarse a concluir que es o no es defectuoso. Ahí es donde entran las cartas C y U. Realmente yo te recomiendo en todos los casos las cartas U, que mide el número promedio de defectos por unidad. Realmente este gráfico tú lo vas a poder implementar con muestra constante y con muestra variable, y lo más interesante, lo vas a poder aplicar igual que el gráfico C, simplemente te dará el mismo resultado. Este yo te lo recomiendo en todos los casos, realmente hasta Minitab recomienda este gráfico. El gráfico C es para muestra constante y realmente te da el mismo resultado. En conclusión, esto ha sido todo sobre el control estadístico de procesos, recolección de datos y las cartas de control. Realmente cómo implementarlo y mejorar esos procesos y procedimientos y afianzar mejor relaciones con nuestros clientes es el objetivo principal de estos gráficos de control y del control estadístico de los procesos. Realmente, si te gustó el video, pues dale like y comparte, y nos vemos en la próxima. Y antes de despedirme, quiero mostrarte este archivo que te lo he dejado aquí en la descripción del video, por si te ha tocado alguna vez presentar estos tipos de gráficos. Con esta presentación te va a ir de maravilla. Aquí está toda la información que hemos visto en los videos y un poquito más detallada, así que dale clic ahí al enlace que está en la descripción del video para que descargue esta presentación.